Una de las preguntas que nos hacemos cuando empezamos en la industria del desarrollo de software es: ¿qué lenguaje de programación aprender primero? Si estás empezando y adentrándote en este increíble viaje por el mundo del desarrollo de software, este video es para ti. Mi respuesta corta sería: aprende Java o JavaScript. Y a lo largo de este video te explicaré las razones por las cuales elegí estos dos lenguajes y te daré una guía que te ayude a elegir el mejor para ti, dado tus intereses particulares, que quieres crear, el que mejor se adapte a tu rol. Con aprender un lenguaje, los otros serán más fáciles de aprender. Eso es lo maravilloso y valioso de empezar en el desarrollo de software, que los conceptos fundamentales y las bases se parecen entre sí. Entonces, desde que dediques el tiempo a uno, vas a tener un camino ya recorrido para los demás. ¿Qué te quiero decir con esto? Si ya has aprendido otro lenguaje o en este momento estás aprendiendo alguno y ya le has dedicado tiempo, has hecho proyectos, has hecho componentes, has hecho más cosas, puedes continuar con él, que igual esas bases que aprendas te van a servir. Van a ser valiosas para tu crecimiento y aprendizaje. Te recomendaría continuar con él y adicional compaginarlo con proyectos retadores y reales que te puedan ayudar a subir tu nivel. Además, considero que hay al menos otros puntos que debes tener en cuenta a la hora de elegir un lenguaje y vamos a empezar a hablar de ellos. Antes de continuar, hola a todos, me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Sebastián Agudelo, tengo más de 5 años de experiencia como desarrollador senior full stack. Actualmente estoy empezando un canal en YouTube donde comparto mi conocimiento y experiencia como desarrollador, pienso subir más contenido para ayudar a más devs a subir su seniority y alcanzar un nivel más elevado. Espero poder acompañarte en este proceso. Y nada más que agregar, continuemos. El primer punto sería el mercado laboral. Este punto suele ser uno de los más decisivos e importantes para elegir, porque a pesar de que nos guste programar y lo haríamos gratis, necesitamos vivir de algo. Y elegir un lenguaje de programación muy demandado te abrirá muchas puertas. De igual forma, es un punto algo complejo de considerar porque depende del área y la ubicación en la que te encuentres, va a ser más complejo y depende del rol. Si vas a ser un desarrollador de software, si vas a hacer backend, frontend, QA, analista de calidad, analista de requisitos, científico de datos, entre muchos otros roles. La ubicación. Por ejemplo, acá en Colombia o en general en Latinoamérica se suele utilizar mucho en demanda los lenguajes como son Java y JavaScript, compitiendo con C#, donde en Java se utiliza mucho el framework de Spring Boot y para JavaScript se utilizan frameworks como React, Next.js y Angular. Y en este momento también está tomando impulso Vue, pero no te preocupes por eso, estamos hablando en este momento de los lenguajes que debes aprender. Y para que quede claro, los más demandados en Latinoamérica son Java, JavaScript y en algunos casos C#. También te recomendaría que buscaras en plataformas tipo LinkedIn u otras acerca de cuáles son los lenguajes más demandados por tu área y así tengas más amplio conocimiento de qué debes aprender primero. ¿Qué quieres crear? Ese es uno de los puntos muy importantes porque depende de tus objetivos, también va a depender el tipo de lenguaje que puedas elegir. ¿Quieres crear páginas web? ¿Quieres crear videojuegos? ¿Quieres hacer ciencia de datos? Este es un punto muy importante que debes considerar. Y te voy a dar una lista rápida de qué lenguajes te pueden servir. Depende de cada caso. Para la creación de páginas web se utiliza mucho HTML, CSS y JavaScript, donde este suele ser el estándar y cualquier página web va a contener estos tres elementos. Para aplicaciones web, aparte de los anteriores, se necesita PHP, Node.js, Java o C#. Para aplicaciones móviles se suele utilizar Java, Kotlin, Swift, Dart, entre otros que también son multiplataforma. Para ciencia e ingeniería de datos, que suelen ser también muy utilizados en las universidades, serían Python, MATLAB y R. Y ya para el desarrollo de videojuegos se utilizará C++ o C#. Esta lista es muy variada y dependerá mucho de lo que quieras crear. En este momento, en Latinoamérica, las más demandadas suelen ser las aplicaciones web y las aplicaciones móviles, donde puedes ver que en muchas ocasiones se repiten los lenguajes que para mí son los mejores para empezar a aprender, que sería Java y JavaScript. Otro punto muy importante es considerar la facilidad de aprendizaje versus el potencial a largo plazo. A veces los lenguajes de programación más fáciles de aprender no suelen ser los que te recomendaría aprender, por la simple razón de que a veces la facilidad impide que se utilicen en algunos proyectos de alta complejidad. Entonces, en verdad vas a aprender un lenguaje fácil de aprender, que bueno, te puede servir para los conceptos básicos, pero que a la hora de ir a buscar en el mercado no vas a encontrar ofertas. Por eso te voy a mostrar unos trade-off que serían como unas comparaciones de las ganancias de algo y las pérdidas de algo. Por ejemplo, en este caso, para un proyecto puede ser más fácil de aprender un lenguaje, pero su potencial a largo plazo puede ser más bajito. Y por el contrario, vamos a verlo. En el trade-off que va a estar apareciendo por acá, vas a ver que es una comparación entre Java y JavaScript. Ambos tienen buena demanda en el mercado y potencial a largo plazo. Vamos a comparar ciertos puntos que te pueden ayudar a decidirte
por cuál de los dos empezar. En el mercado laboral, el ganador es Java. Suele tener mucha demanda en entornos corporativos grandes y en el sector financiero, donde la mayoría de empresas busca un lenguaje que les dé estabilidad y confianza, que tenga bastante trayectoria a nivel de backend. Además, es un lenguaje que se utiliza mucho, en este caso Latinoamérica y otras regiones, que hará que sea más fácil para ti encontrar ofertas laborales de él. En cuanto a la flexibilidad geográfica, el ganador es JavaScript. Con esta flexibilidad me refiero a que puedes irte a cualquier parte del mundo y va a ser un lenguaje que lo van a utilizar. JavaScript es el lenguaje universal de todas las páginas web. Prácticamente cualquier aplicación que tú veas en una página web o la encuentres en un navegador está hecha con JavaScript. Esto lo convierte en una opción muy versátil porque puedes utilizarla en cualquier parte del mundo y en todos los lugares la van a utilizar. Si planeas colaborar en proyectos internacionales, esta es la habilidad que debes aprender. Adicional, obviamente, si vas a trabajar en entornos globales, necesitarás el inglés también. Entonces hay que considerar ese punto adicional. En la parte de lo que quieres crear, que podría llamarse adaptabilidad, el ganador es JavaScript. JavaScript es extremadamente versátil y adaptable. ¿Por qué? Porque puedes crear páginas web, aplicaciones móviles, videojuegos, automatizaciones, entre muchos otros proyectos. Además, su uso se utiliza tanto en el backend como en el frontend, por lo cual tendrás una parte ganada, ya que sabrás utilizar código de parte del servidor, que es el backend, y código de parte del cliente, que sería el frontend, haciéndolo un lenguaje muy bueno para empezar, porque tendrás mucho mercado abarcado. En facilidad de aprendizaje, nuestro ganador es JavaScript, ya que tiene una sintaxis sencilla y muy permisiva, a diferencia de Java, que por ejemplo desde el principio nos dice que tenemos que poner los tipos de datos, todo con clases, hay interfaces, hay un montón de cosas adicionales que uno debe aprender. Entonces suele ser más sencillo aprender JavaScript. Además, algo súper bacano de utilizar JavaScript al principio es que como normalmente es utilizado para aplicaciones móviles o desarrollo web, puedes ir viendo los cambios que vas haciendo en el código en tiempo real. Y eso, créalo, ¿no? Eso lo motiva a uno a seguir desarrollando y haciendo cosas. Porque uno empieza a ver tangible aquello que uno está pensando y creando. Y por último, la solidez conceptual, que en este caso ganaría Java. Java destaca por su facilidad de enseñar conceptos de programación fundamentales y estructuras de datos muy valiosos, como serían los objetos. Su enfoque estricto con el paradigma de programación orientada a objetos, o POO, como normalmente se suele conocer, facilita mucho la transición a otros lenguajes, ya que también, adicional a esto, como necesitamos una tipificación de los datos estricta, cuando nosotros pasamos a otro lenguaje vamos a conocer muy bien los fundamentos. Entonces, digamos que pasar de Java a JavaScript no es tan complejo como sería pasar de JavaScript a Java. O pasar de Python a Java sería algo completamente complejo para alguien que está empezando. Para aprender los conceptos y dominarlos, Java es la opción más sólida que puedes elegir. Y eso para mí es fundamental que debe aprender cualquier programador, independientemente del lenguaje que elijas. Recuerda darle a me gusta y compartirlo si te está gustando el contenido y no olvides suscribirte al canal. Ahora, para decidirte por uno de estos dos va a depender mucho de lo que quieras construir y lo que quieras trabajar. Por ejemplo, si estás interesado en la lógica del servidor y no tanto en lo visual, yo te diría que optaras por Java. Java se suele usar mucho para construir todo lo que es tema del código del servidor, que sería el backend, que se utiliza en todas las aplicaciones. Es lo que nosotros no vemos, pero como desarrolladores debemos realizar. Por ejemplo, ahí sería cuando vamos a crear un usuario, el backend se encargaría de realizar todos los ajustes para que cuando tú ingreses la información en un formulario, cuando se envía al backend, al servidor, esta información se guarda en la base de datos y valide todo lo que necesite. Por ejemplo, que la longitud de los caracteres, que la contraseña esté bien encriptada, entre muchas otras partes. Esto sería el backend. Ya es un excelente lenguaje para quienes quieren empezar por lo conceptual y por algo que tenga solidez en el mercado, ya que todo programador, independientemente de si le gusta mucho lo visual, debe tocar el código del backend. Pero en el caso en el que estés más interesado en crear aplicaciones orientadas a lo visual, a la experiencia del usuario, te recomendaría que aprendieras JavaScript. Como digo, si estás interesado en crear aplicaciones web, páginas web o incluso desarrollo móvil, te recomendaría que empezaras por JavaScript, ya que incluso hay librerías que te pueden ayudar mucho a hacer desarrollo multiplataforma. Además, para aprender JavaScript debes compaginarlo con HTML y CSS. Porque, por ejemplo, mientras que HTML y CSS te dan el esqueleto de la página, de cómo debe ir y lo visual, JavaScript te da la lógica de cómo se deben mover las cosas, cómo deben funcionar y adicionalmente darle vida. JavaScript es fuertemente usado para el frontend, pero esto no quiere decir que no tenga una parte backend, que también la tiene con Node, que es un lenguaje basado en JavaScript. Entonces, en verdad, si aprendes JavaScript, vas a tener frontend y backend de una vez dominados. Por lo cual, para crear aplicaciones web completas, end-to-end, de principio a fin, una buena opción es JavaScript. La elección de tu primer lenguaje de programación depende en gran medida de tu situación y lo que quieras crear, además de tus objetivos a largo plazo. Java es una excelente idea si quieres aprovechar
de crear aplicaciones empresariales y corporativas grandes. Normalmente las empresas grandes trabajan con Java. Además, si quieres una solidez conceptual acerca de lo que es la programación orientada a objetos y muchas estructuras de datos. Por otro lado, JavaScript nos sirve mucho también para entornos empresariales internacionales y para todo lo que viene a ver con el frontend en especial. Además, JavaScript es el lenguaje de las páginas web, por lo cual siempre se ha utilizado. Y en última instancia, lo más importante es que leas un lenguaje que te apasione y se alinee con lo que deseas construir, con tus objetivos. Adicional, recuerda que aprender uno de estos lenguajes te da una base sólida para que luego puedas migrar a otros. Así que lo importante en verdad es empezar y aprender los fundamentos. Si te ha sido útil el video, no olvides darle a me gusta y compartirlo para que más desarrolladores puedan encontrarlo y llegar al canal. Adicional, recuerda poner en práctica lo que has aprendido hoy. Y en especial, recuerda, todo lo que hagas, hazlo con pasión y amor. ¡Chao!